En Dios me da una señal. Necesito una señal. Dios ya nos dio a ti y a mí la señal más grande. No ignores esta palabra de Cristo. ¿Cuántas veces has dicho en silencio, Dios, dame una señal? Tal vez no lo dijiste en voz alta, pero lo pensaste mientras mirabas al cielo en medio del caos, de la angustia, de la confusión. Dame una señal para seguir. Dame una señal para no rendirme. Y es que el alma humana, desde el principio, ha sido así, siempre buscando algo visible que confirme lo invisible, algo tangible que calme la incertidumbre. Y por eso, incluso en tiempos de Jesús, cuando multitudes lo rodeaban y escuchaban sus palabras llenas de poder, lo que pedían no era fe, ni arrepentimiento, ni compromiso. Pedían un signo: el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando las multitudes se aglomeraban, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará junto con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los ninivitas se levantarán junto con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que la palabra del Santo Evangelio perdone nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, una generación entera, como tantas otras después de ella, incapaz de ver lo esencial, porque estaba demasiado ocupada esperando fuegos artificiales. Jesús mira a esa multitud y dice sin rodeos: Esta generación es una generación perversa. Busca un signo, pero no se le dará otro más que el signo de Jonás. Y ahí es donde todo se vuelve incómodo, porque Él no responde con espectáculo, responde con verdad. Y la verdad no siempre agrada. La verdad confronta. La verdad despierta. ¿Qué es el signo de Jonás? ¿Por qué Jesús lo menciona? ¿Qué tiene que ver un profeta antiguo con nuestras preguntas modernas? Todo. Porque el signo de Jonás es un espejo para una generación que quiere consuelo sin cruz, milagro sin conversión, luz sin obediencia. Nos acostumbramos a ver a Jesús como un solucionador de problemas, un maestro de frases motivacionales, un personaje histórico del cual tomar lo que nos conviene. Pero Jesús no es eso. Él es la verdad. Y la verdad no siempre grita, pero siempre corta. El signo ya fue dado, la cruz ya fue levantada, la tumba ya fue vaciada, y aún así seguimos diciendo: Señor, muéstrame algo. Queremos signos que nos eviten la fe, respuestas que nos salven del compromiso. Queremos milagros que sustituyan la necesidad de cargar con nuestra propia cruz. Pero Jesús responde con una cruz, no con fuego en el cielo, no con un trueno, con madera y sangre. La pregunta es: ¿por qué no basta eso para ti? ¿Qué más necesitas ver para creer? ¿Cuántas veces el cielo debe hablarte para que dejes de pedir y comiences a responder? Porque el problema no es que Dios no hable, es que hemos endurecido tanto el corazón que no reconocemos su voz ni siquiera cuando está frente a nosotros. El signo de Jonás no fue una maravilla en el cielo, fue un hombre quebrado, lanzado al vientre de un pez, obligado a obedecer. El signo fue su regreso a la vida, no por mérito propio, sino por la misericordia de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba diciéndole a esa generación, y a ti hoy: yo soy ese signo. Yo pasé 3 días en el vientre de la muerte, yo volví, yo hablé, yo estoy aquí. La cruz no es solo un recuerdo, es un llamado a dejar de pedir pruebas y empezar a vivir por fe. Porque si el signo de la cruz no te basta,
Ningún otro signo será suficiente. Este video es una invitación a abrir los ojos, a dejar de negociar con Dios y empezar a escucharlo de verdad, a dejar de seguir señales falsas y empezar a responder al signo más grande que se nos ha dado: Cristo crucificado, resucitado, vivo y esperando tu respuesta. La generación perversa, el retrato espiritual de un alma exigente. Jesús no suaviza sus palabras, no busca aprobación, no intenta agradar. Mira al corazón de quienes lo rodean y dice lo que nadie quiere escuchar. Esta generación es perversa, no porque fueran más malvados que otros pueblos, sino porque sus corazones se habían vuelto expertos en exigir, pero incapaces de responder. Querían pruebas, pero no obediencia. Querían milagros, pero no conversión. Querían que el cielo bajara, pero no estaban dispuestos a levantar los ojos. Y así somos hoy. Queremos que Dios nos hable, pero solo si dice lo que queremos escuchar. Queremos que nos muestre señales, pero no aceptamos su corrección. Nos ofendemos con facilidad, nos enojamos cuando no entendemos, nos alejamos cuando sentimos que Dios no se mueve a nuestro ritmo. Somos rápidos para cuestionar, lentos para confiar. La perversidad de esta generación no está en sus pecados externos, sino en la dureza interior, en la terquedad de un alma que se considera buena, espiritual, correcta, pero que en el fondo no quiere cambiar. La generación perversa es la que disfraza su incredulidad de inteligencia. Es la que reviste su orgullo con argumentos. Es la que siempre encuentra una excusa para no rendirse. Y si miras bien, verás que esta generación no quedó en el pasado. Está en nosotros, en quienes pedimos evidencia mientras ignoramos la cruz, en quienes buscamos palabras nuevas, mientras dejamos que la palabra eterna empolve en una estantería, en quienes pasamos horas escuchando consejos humanos, pero ni 5 minutos delante del Santísimo, en quienes seguimos influencers con devoción, pero tratamos el Evangelio como si fuera una opinión más. Jesús no está criticando solo a los que le rodeaban en aquel momento. Está denunciando una actitud espiritual que atraviesa los siglos, una postura del alma que exige sin rendirse, que analiza sin amar, que quiere los beneficios del cielo sin pasar por la puerta estrecha. La generación perversa es la que quiere un Dios útil, no un Dios santo, un Dios que resuelva sus problemas, no un Dios que transforme su carácter, un Dios que bendiga sus caminos, no un Dios que los corrija. Y por eso, cuando el verdadero Dios se manifiesta, cuando el verdadero Jesús se presenta, lo rechazan, porque no se ajusta a sus preferencias, porque no cabe en sus moldes. Y lo más triste es que esta generación, como muchas de hoy, está llena de espiritualidad, pero vacía de Dios, llena de frases bonitas, pero vacía de obediencia, llena de emociones, pero seca de verdad, porque en el fondo no busca a Jesús, busca sentir algo, busca una experiencia, no una transformación. Por eso Jesús fue tan firme, porque sabía que estaban tan cegados por su propia religiosidad, que ni siquiera se daban cuenta de lo perdidos que estaban. Y hoy, ¿cuántos de nosotros caminamos con una Biblia en la mano y un corazón cerrado? ¿Cuántos defendemos la fe en redes sociales, pero no la vivimos en el silencio de nuestra vida diaria? ¿Cuántos exigimos que Dios nos dé respuestas mientras evitamos las preguntas que Él nos hace? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? ¿Hasta cuándo soportaré una generación incrédula y perversa? No, no es una palabra cómoda, pero es la palabra que necesitamos, porque solo cuando reconocemos la perversión de nuestra generación, podemos arrepentirnos. Solo cuando aceptamos que somos parte del problema, podemos clamar por una transformación real. Jesús no condena por placer. Él confronta por amor, porque el alma que se sacude ante su verdad aún está viva, aún puede cambiar, aún puede volver. Jonás como señal, un profeta tragado por la misión. Jesús no eligió a Jonás al azar.
Cuando dijo que a esta generación no se le daría otro signo que el signo de Jonás, estaba entregando una verdad que atraviesa siglos y corazones. La conversión no viene por espectáculo, sino por quebrantamiento. Jonás no fue un profeta admirado por su virtud. No fue obediente desde el principio, no tuvo un corazón dispuesto. Fue, en realidad, un hombre que huyó de su llamado, que intentó escapar del mandato divino, que prefirió el mar abierto a la confrontación con la voluntad de Dios, y fue tragado por un gran pez. Pero no fue el pez lo que lo cambió, fue el silencio, fue el aislamiento, fue la oscuridad, 3 días en el vientre de la criatura, 3 días envuelto en miedo, dolor, arrepentimiento, 3 días en una tumba viva donde el alma toca fondo y solo queda una salida: clamar. Jonás es señal no porque haya hecho milagros, sino porque representa el alma que resiste, y al ser quebrada, se rinde. ¿Y qué hace Dios? No lo destruye, lo devuelve. Jonás no vuelve por mérito propio, vuelve por misericordia, y ese es el verdadero milagro, el Dios que devuelve al llamado a aquel que quiso huir de él. Jesús dice: así como Jonás fue un signo para los ninivitas, así será el Hijo del Hombre para esta generación. El signo no es el pez, el signo es el proceso, el descender, el quebrarse, el ser tragado por algo más grande que uno mismo, el entrar en un lugar donde solo Dios puede rescatarte, y entonces, salir de allí transformado. Jonás salió del vientre del pez con un mensaje en la boca: arrepiéntanse, y habló una sola vez, una predicación, una palabra, y Nínive, una ciudad entera, se quebró, lloró, se rindió. Ellos no vieron al pez, no conocieron la historia completa, pero la autoridad de quien ha sido quebrado por Dios y vuelto a la vida tiene un peso que no se puede falsificar. Y escucharon, y se convirtieron. Jesús también fue tragado, no por un pez, sino por la muerte. Descendió a lo más profundo, fue al silencio del sepulcro. 3 días, y el cielo lo devolvió. No para predicar juicio, sino para ofrecer redención. El verdadero signo de Jonás no es solo el arrepentimiento, es la resurrección. Es el Hijo del Hombre que fue tragado por la oscuridad del pecado humano y regresó para traer luz a una generación que aún pide pruebas mientras ignora la cruz vacía. El problema no es que no tengamos signos, es que no queremos los que nos confrontan. Preferimos un Dios que impresione, no uno que muera. Queremos milagros de espectáculo, no una cruz que nos obligue a morir con él. El signo de Jonás sigue vigente. Dios sigue permitiendo que nuestras almas sean tragadas por circunstancias, crisis, enfermedades, soledades, oscuridades profundas. No para destruirnos, sino para despertar algo que no florecería en la superficie. El vientre del pez es a veces el único altar donde el alma realmente ora. Y cuando Dios nos devuelve a la orilla, no es para volver a la vida de antes, es para cumplir la misión que huimos. Es para decir al mundo: arrepiéntanse, porque el que fue tragado por la muerte, vive. Ese es el signo que Jesús te da hoy. No necesitas otro, solo necesitas recordar lo que ya fue hecho y decidir si vas a seguir huyendo o si vas a responder. La conversión de Nínive, cuando los impíos escucharon y creyeron. Nínive no era una ciudad cualquiera, era temida, corrupta, idólatra, poderosa. Su reputación era de violencia y arrogancia. No tenía templos al Dios de Israel, no celebraba fiestas santas, no conocía los mandamientos. Y sin embargo, cuando la voz quebrada de un profeta desobediente se levantó sobre sus calles, esa ciudad, que jamás había mostrado interés por lo sagrado, escuchó y creyó. Una sola predicación, un solo mensaje, ningún milagro, ninguna señal celestial, solo la palabra de un hombre que había sido tragado por su desobediencia y devuelto por la misericordia. Y esa palabra bastó. Desde el más simple hasta el rey, Nínive se quebró. Se vistieron de ceniza, ayunaron, clamaron, se humillaron.
una ciudad pagana respondió con más sensibilidad que muchas comunidades religiosas de hoy. Y eso es lo que Jesús recuerda en el Evangelio. No para exaltar a Nínive, sino para confrontar a su propia generación y a nosotros. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado el Evangelio? ¿Cuántos retiros, cuántas prédicas, cuántos mensajes, cuántas oportunidades? Y seguimos igual. Seguimos endurecidos, entretenidos, distraídos. Queremos que Dios nos hable, pero ya lo ha hecho 1000 veces. Queremos sentir algo nuevo, pero despreciamos lo esencial. Y mientras esperamos una voz desde el cielo, ignoramos la voz que resuena desde la cruz. Jesús dice que los ninivitas se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación, porque ellos, con menos luz, con menos información, con menos historia, respondieron más. Y nosotros, con la Biblia en el teléfono, con Eucaristía cada día, con acceso a enseñanzas, pastores, canales cristianos, recursos espirituales ilimitados, nos hemos vuelto indiferentes. No se trata de cuántas veces escuchaste, se trata de cuántas veces obedeciste. Los ninivitas no tenían cultura espiritual, pero tenían algo que a esta generación le falta: temor de Dios. No temor de castigo, sino reverencia, conciencia, quebrantamiento. Ellos sintieron el peso de sus pecados con una sola advertencia. Nosotros lo escuchamos todos los domingos y seguimos justificándonos. ¿Sabes lo que eso revela? Que el problema no es la cantidad de palabra, sino la condición del corazón. Y esa es la pregunta que Jesús lanza como una espada. ¿Qué estás haciendo con lo que ya recibiste? Tal vez no necesitas un nuevo mensaje. Tal vez necesitas responder al primero que escuchaste. Tal vez no se trata de recibir más revelación, sino de obedecer lo que ya sabes. Porque cuanto más luz recibes, mayor será la responsabilidad ante el trono. Y si los ninivitas, con una predicación, se quebraron, ¿qué excusa presentaremos nosotros con miles de predicaciones almacenadas y ni una sola transformación genuina? Dios no está buscando expertos en Biblia. Está buscando corazones sensibles, almas que tiemblen ante su voz, personas que reconozcan su culpa y clamen por misericordia, como Nínive, como aquella ciudad oscura que se convirtió en testigo del poder de la palabra cuando cae en tierra fértil. Jesús no mencionó a Nínive por casualidad, la usó como espejo, para que cada uno de nosotros mire hacia adentro y se pregunte: ¿estoy respondiendo como Nínive o resistiendo como Jerusalén? Porque a veces, quien está más lejos escucha mejor que quien cree estar cerca. La reina del sur, el símbolo de la sed por la sabiduría verdadera. Ella no era del pueblo de Dios, no conocía la ley, ni las profecías, ni el nombre de Yahvé era pronunciado en su tierra, y sin embargo, viajó desde los confines del mundo antiguo para escuchar la sabiduría de un hombre. No pidió milagros, no exigió señales, no buscaba emociones, solo quería sabiduría, y por eso Jesús la menciona, la llama testigo, la coloca como acusación contra una generación que tiene a Dios en medio, y aún así lo ignora. La reina del sur, también conocida como la reina de Sabá, representa a los sedientos de verdad, aquellos que están dispuestos a dejar comodidades, costumbres, tierras y títulos, con tal de oír una voz que revele sentido eterno. No necesitó que Salomón hiciera maravillas. Bastó su sabiduría. Y esa sabiduría era apenas una sombra de la que Jesús traía consigo. Pero su generación, y también la nuestra, no tiene sed, tiene ansiedad, tiene hambre de novedades, no de verdad. Corre detrás de frases de impacto, no de enseñanzas eternas. Viaja kilómetros para asistir a un evento motivacional, pero no camina una cuadra para encontrarse con la Eucaristía. Lee páginas enteras de autoayuda, pero no soporta 5 versículos en silencio. Jesús declara algo contundente. Y aquí está alguien más grande que Salomón, más sabio, más puro, más eterno, el Logos, la palabra viva, el Verbo hecho carne, y aún así, ignorado,
Porque el ruido del mundo ha silenciado nuestra capacidad de asombro. Porque en el fondo, preferimos palabras humanas que nos entretienen a palabras divinas que nos confrontan. La Reina del Sur es un retrato de alguien que valora la verdad más que el confort, que reconoce lo que muchos religiosos no ven, que la sabiduría no siempre está en el lugar donde esperabas, y que cuando la encuentras, no hay distancia ni esfuerzo que te detenga. ¿Y tú qué estás buscando? ¿Sabiduría o alivio emocional? ¿Formación o distracción? ¿La voz de Dios o la voz de alguien que diga lo que deseas escuchar? Hoy muchos persiguen gurús modernos, influencers espirituales, líderes de opinión. Corren tras el carisma, el espectáculo, la presencia escénica, pero ignoran que la sabiduría del cielo muchas veces se esconde en lo humilde, en lo simple, en lo silencioso, y que Jesús sigue esperando en las Escrituras, en el sagrario, en el silencio de una oración sincera. Pero pocos van hasta allí, pocos se inclinan, pocos reconocen: aquí está alguien más grande. La Reina del Sur condenará a esta generación, no por odio, sino por contraste. Porque con menos luz, se movió más. Porque con menos acceso, tuvo más hambre. Porque con menos revelación, respondió con más reverencia. Y tú, que tienes el Evangelio, la historia, los sacramentos, el nombre de Jesús en la boca, ¿vas a seguir corriendo atrás de sombras, mientras la luz está frente a ti? El juicio no será por ignorancia, será por negligencia. Y Jesús no lo dice como amenaza, lo dice como advertencia. Porque cada día que pasas sin buscar al que es mayor que Salomón, estás eligiendo quedarte donde estás, mientras otros, desde tierras lejanas, se acercan al trono. La señal mayor, la cruz, ya fue levantada. ¿Y aún quieres más? Jesús dijo que ningún otro signo le sería dado a esa generación, sino el signo de Jonás. Y con eso estaba dejando claro: yo soy el signo, y no uno cualquiera, no un acto de magia, no un portento en el cielo, no un fenómeno que impresione multitudes. El signo que Dios ofrece es una cruz. Una cruz en una colina, una cruz manchada de sangre, una cruz que partió la historia en dos, una cruz que habla sin voz, pero grita más fuerte que cualquier profecía. Y aún así, muchos siguen pidiendo más prueba, más confirmación, más señales. Como si la muerte del Hijo de Dios no fuera suficiente, como si el sacrificio del inocente no bastara para quebrantar el corazón del pecador. El problema no es que Dios no hable, es que no queremos aceptar lo que Él ya dijo. No queremos rendirnos a un Salvador que salva con clavos, que reina desde un madero, que ama hasta sangrar. Preferimos un Dios cómodo, un evangelio de promesas, una fe de aplausos. Pero Dios no va a bajar el estándar. El cielo no va a enviar otro signo. La cruz ya está de pie, y quien no se quebranta delante de ella, no se quebrará nunca. Muchos hoy desprecian la cruz en nombre del positivismo, en nombre del crecimiento personal, del avance, de la energía. Pero la cruz sigue allí, no para mantenernos atados al dolor, sino para liberarnos de la mentira, no para manipularnos, sino para salvarnos. Porque el mayor signo del amor de Dios no es una puerta abierta, es una tumba vacía. ¿Qué más quieres ver? ¿Un milagro? ¿Una voz del cielo? ¿Una emoción arrebatadora? Dios ya dio lo más alto, lo más profundo, lo más escandaloso. Él se entregó, Él murió, Él resucitó, Él está vivo. Y si eso no basta para que cambies de vida, para que creas, para que dejes lo que te destruye y abraces lo que salva, nada más bastará. Porque la cruz no es solo un evento del pasado, es una respuesta pendiente en el presente. Cada vez que miras un crucifijo, no estás viendo una figura religiosa, estás viendo la señal final, el grito de un Dios que dijo: te amé tanto que me dejé romper por ti. Y cuando eso ya no conmueve, cuando la cruz se vuelve ornamento y no llamado, entonces de verdad estamos perdidos. El signo mayor ya fue dado, no está en el cielo, no está en la tierra,
está entre los dos, levantado, extendido, perforado, santo, definitivo. Y ahora, la única pregunta que importa es, ¿qué harás tú con ese signo? Los falsos signos, la generación del espectáculo y los gurús. Vivimos en la era del impacto, de lo visual, de lo inmediato. Una generación que no busca verdad, busca viralidad, que no quiere ser transformada, quiere ser entretenida. Y en medio de tanta voz, tanta promesa, tanto contenido, nos hemos acostumbrado a falsos signos. Señales que prometen, pero no cumplen. Discursos que emocionan, pero no salvan. Rostros que brillan en pantallas, pero que no llevan al cielo. Jesús no solo habló del signo de Jonás, habló de una generación que, aún viendo al Hijo del Hombre, pediría algo más. Y esa generación está viva. Hoy le pedimos a Dios una señal, pero nos dejamos guiar por cualquier influencer espiritual, cualquier coach con voz grave, cualquier gurú de frases reconfortantes. ¿Y la cruz? Olvidada. ¿Y el Evangelio? Desgastado por nuestra indiferencia. ¿Y la oración? Reemplazada por el algoritmo. Seguimos más consejos humanos que mandamientos divinos. Memorizamos frases de autoayuda, pero no recordamos un solo versículo. Hemos cambiado lo eterno por lo inmediato, lo verdadero por lo viral, la sabiduría de Dios por la estética del mercado. Queremos pastores que no corrijan, solo motiven. Queremos líderes que nos digan que está todo bien, aunque estemos caminando hacia el abismo. Jesús ya había advertido: muchos vendrán en mi nombre, y vendrán con signos, con promesas, con carisma, pero no con cruz, no con verdad. Y muchos lo seguirán, porque la generación del espectáculo no soporta la verdad que duele. Prefiere una mentira que abrace, un mensaje dulce que justifique el pecado, en lugar de una palabra firme que lo exponga. ¿Y tú? ¿Estás siguiendo a Cristo o a quien te da una experiencia emocional pasajera? ¿Estás buscando la palabra o la novedad del día? Hoy, los signos falsos están en todas partes, en redes sociales con miles de seguidores, en libros que suenan profundos pero están vacíos, en mensajes que usan el nombre de Dios, pero no tienen su presencia. Y poco a poco, el alma va cayendo en una fe diluida, bonita por fuera, muerta por dentro. Jesús no te llamó a ser espectador de contenido espiritual, te llamó a ser discípulo, y el discípulo no vive de espectáculo, vive de entrega, de verdad, de fuego en el alma, no de luces en una pantalla. Porque los falsos signos no son solo errores, son trampas, son distracciones, son atajos que te alejan del camino estrecho, y el único signo que permanece sigue siendo el mismo. No tiene diseño moderno, no vende cursos, no promete fama, tiene forma de cruz, y está ahí, esperando que vuelvas, que salgas del ruido, que apagues las 1000 voces, y escuches solo una, la que no se promociona, pero transforma, la que no compite por tu atención, pero merece tu vida, la inversión de valores, cuando el sustituto ocupa el lugar del Salvador. Hoy en día, no es necesario renunciar a Cristo abiertamente para alejarse de Él. Basta con sustituirlo, desplazarlo poco a poco, colocar en su lugar aquello que nos conviene más, que exige menos, que nos hace sentir bien sin necesidad de transformación. Y lo hacemos, con una facilidad devastadora. Cambiamos a Jesús por el éxito, por la rutina, por un maestro que nos hable de autoestima, pero no de cruz, por un líder que nos anime, pero no nos confronte, por una fe de fin de semana que no moleste nuestro estilo de vida. La inversión de valores es sutil. Ya no decimos, no quiero a Dios. Decimos, estoy buscando otra forma de espiritualidad, una más abierta, más ligera, sin culpa, sin sacrificio, sin exigencias. Y sin darnos cuenta, hemos sustituido al Salvador por sus imitadores, por discursos parecidos, por espiritualidades diluidas.
por religiones del yo, por devociones vacías de conversión. El Evangelio ya no es el centro, es un accesorio. La palabra de Dios ya no es lámpara, es decoración. Jesús entonces se convierte en una figura simbólica, una imagen de pared, una referencia moral, pero no más Señor, no más Rey. Y si no es Rey, ¿quién reina? La pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es si Dios es Dios en tu vida, o si ha sido reemplazado. Porque donde no reina Cristo, reina algo, o alguien, y ese alguien muchas veces se llama comodidad, se llama relativismo, se llama yo decido lo que es bueno para mí. Cuando el sustituto ocupa el lugar del Salvador, todo se pervierte. El pecado deja de ser pecado. La verdad se negocia. La cruz se esconde. La Eucaristía se ignora. La obediencia se vuelve opcional. Y la fe se convierte en una apariencia sin raíz. Pero Cristo no comparte el trono. Él no acepta ser una opción más entre muchas. Él no entra a medias. Él no quiere un rincón de tu alma. Él quiere todo, porque solo entregando todo es como el alma se salva. Así que hoy, frente al ruido, frente al mercado de sustitutos, frente a la fe convertida en producto, Jesús vuelve a preguntar, ¿quién decís que soy yo? ¿Una inspiración? ¿Un maestro más? ¿Un símbolo cultural? ¿O el salvador de tu alma? Si no es lo último, todo lo demás es un engaño. Y si has sustituido a Cristo, hoy es el momento de volver, de destronar al impostor, de cerrar la puerta a lo que se parece, pero no es, de mirar la cruz y recordar, nadie más murió por ti, nadie más resucitó por ti, nadie más puede salvarte, solo Jesús. El juicio vendrá, y la palabra será lo que pesará en la balanza. Jesús no habló del juicio como una amenaza. Lo hizo como un recordatorio urgente. Llegará el día en que toda palabra será pesada, cada omisión recordada, y cada oportunidad ignorada vendrá a rendir cuentas. Ese día, dijo él, los ninivitas se levantarán contra esta generación. Sí, aquellos paganos, idólatras, violentos, aquellos que, al oír la predicación de un profeta reticente llamado Jonás, se conmovieron, se arrodillaron, se arrepintieron y se salvaron. Mientras tanto, los que escuchaban al Hijo del Altísimo, el Verbo vivo, el amor encarnado, el propio Dios entre los hombres, se cruzaban de brazos, pedían más señales, discutían teología y endurecían su corazón. Jesús no necesitaba inventar castigos. La indiferencia es juicio suficiente, porque lo que condena no es solo el pecado cometido, sino la verdad ignorada, la luz rechazada, la gracia despreciada. Él dice, también se levantará la reina del sur, aquella mujer extranjera, que cruzó tierras y desiertos solo para oír la sabiduría de Salomón. Ella reconoció el valor de la sabiduría, se movió, se arriesgó, caminó kilómetros impulsada por la sed de algo verdadero. Y ahora, en el juicio, su voz será testigo contra los que no caminaron ni un metro para buscar a Jesús, los que no se movieron del sofá, los que ignoraron las misas, los que despreciaron la Eucaristía, los que dijeron, mañana, y el mañana no llegó. La reina del sur y los ninivitas no eran parte del pueblo elegido, no tenían la ley, ni los profetas, ni las promesas, pero creyeron, y eso bastó. Mientras tanto, los que tenían todo, se entretuvieron, se justificaron, se distrajeron y perdieron. Jesús no está hablando de un castigo futuro para manipular. Está hablando de una realidad espiritual inevitable. El juicio vendrá, no por castigo divino, sino por consecuencia de nuestras elecciones. Y ese día, la palabra será la balanza. No la emoción, no las excusas, no la cultura, no la intención. Lo que pesará será la respuesta que dimos a lo que escuchamos. ¿Qué hicimos con la verdad? Si la obedecimos, si la ignoramos, si la acomodamos a nuestro gusto, si la dejamos en un altar,
o la dejamos entrar en la vida. Ese día no será medido cuánto sabías, sino cuánto creíste, cuánto te convertiste, cuánto respondiste. Por eso, cada vez que el Evangelio se proclama, el cielo observa. Cada vez que escuchas una homilía, una predicación, una palabra de fe, el reloj espiritual gira, porque no somos responsables solo de lo que hacemos, sino también de todo lo que dejamos de hacer cuando ya sabíamos lo que debíamos hacer. Hoy Jesús te recuerda que su palabra no pasa, pero nosotros sí pasamos. Y la vida no es ensayo, es única y termina. Cuando eso suceda, no serás juzgado por lo que sentiste, sino por lo que decidiste, por lo que elegiste hacer, con el sagrado que tocó tu alma. El verdadero signo es una elección, creer o seguir pidiendo pruebas. Jesús lo dijo con claridad. Esta generación pide una señal, pero no se le dará otra. No porque Dios no quisiera hablar, sino porque ya lo había dicho todo. Porque cuando la verdad se encarna, cuando el amor cuelga de una cruz, cuando la tumba se abre y la vida vence a la muerte, ¿qué más puede mostrar el cielo? ¿Qué más quieres ver para creer? La fe no es una emoción ni un resultado de evidencia. La fe es una decisión, una rendición voluntaria ante lo que no puedes controlar, pero sabes que es real. Y Jesús sabía que muchos, incluso después de ver milagros, seguirían pidiendo más, porque el problema no era la falta de signos, era la falta de disposición para cambiar. Pedimos pruebas como si Dios tuviera que justificar su amor. Pedimos señales como si la cruz no bastara. Pedimos palabras nuevas como si su palabra ya no tuviera poder. Y así nos perdemos en un laberinto espiritual donde lo que buscamos no es fe, sino control. Queremos entender antes de creer, cuando el reino funciona al revés. Primero crees, luego entiendes. El verdadero signo no es algo que Dios tiene que hacer. Es algo que tú tienes que decidir. Porque cada día, Él te muestra su presencia, en el perdón que no merecías, en la puerta que se abrió cuando todo parecía perdido, en la paz que inexplicablemente regresó después del dolor. El signo está ahí, pero si tu corazón está endurecido, ni el cielo entero será suficiente. Por eso Jesús fue tan directo, porque sabía que el mayor milagro no ocurre fuera, sino dentro, no en los ojos, sino en el alma. Y el alma que no quiere creer siempre encontrará una excusa. Pero la que cree, aún sin ver, camina sobre las aguas. El signo de Jonás era una advertencia, sí, pero también una promesa. Así como Jonás fue tragado y devuelto, el Hijo del Hombre moriría y resucitaría. Ese era el signo definitivo. El triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el pecado, de la verdad sobre la mentira. El signo más grande ya fue dado, y su nombre es Jesús. Vivo, presente, eterno. Entonces, ¿qué te impide creer? ¿El miedo? ¿El orgullo? ¿La duda? Todo eso se disuelve cuando decides rendirte, cuando dejas de pedir y comienzas a responder, cuando entiendes que la fe no es sentir, sino permanecer, que el signo no es una demostración, es una llamada. El verdadero signo está en tu respuesta. Dios ya habló, el cielo ya se abrió, el Hijo ya resucitó. La pregunta ahora no es ¿dónde está el signo?, sino ¿qué vas a hacer con él? Porque creer o seguir pidiendo pruebas no es una cuestión de evidencia, es una cuestión de voluntad. Y solo el alma que decide creer, aún sin entenderlo todo, es la que experimenta lo imposible, la transformación que ningún signo externo puede ofrecer. Así que hoy, mientras escuchas esta palabra, recuerda, Dios no tiene que probarte nada. Él ya lo hizo todo. Ahora el signo está en ti. Eres tú quien debe decidir si sigues esperando algo más, o si por fin eliges creer.